Le regalé a mi hijo una camioneta importada de $300,000 por su cumpleaños número 40. Mi nuera levantó la copa y con una sonrisa burlona dijo: un brindis por la madre tonta que intenta comprar amor como si fuera pan del día. Todos se rieron. Yo solo sonreí, me levanté y me fui sin decir una palabra. Pero lo que hice después de esa noche, ella no lo va a olvidar jamás. Si me hubieras visto hace 6 meses, parada en medio de aquel salón con 200 personas mirándome, habrías pensado que era la mujer más patética del mundo. Y tal vez tenías razón. Ahí estaba yo, Carmen Elena Mendoza, 67 años, con mi vestido azul marino que había comprado especialmente para esa noche, sosteniendo las llaves de una Mercedes-Benz G-Wagon negra de 5 millones de pesos, mientras mi nuera levantaba su copa de champán francés. ¡Un brindis!, gritó Valentina con esa voz que perfeccionó en sus clases de actuación frustradas. Por la madre tonta que intenta comprar amor como si fuera pan del día. El salón emperador del Hotel Marquis estalló en risas. Risas nerviosas de algunos, carcajadas crueles de otros. Mi hijo Rodrigo bajó la mirada, apretó los puños, pero no dijo nada. Nunca decía nada cuando ella hablaba. ¿Sabes qué se siente cuando 200 pares de ojos te atraviesan con lástima? Es como si te arrancaran la piel lentamente. El mariachi que había contratado dejó de tocar. Las flores holandesas que decoraban las mesas parecían marchitarse con mi humillación. Incluso el moño rojo gigante que había puesto sobre la camioneta parecía burlarse de mí. Pero yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Me quité los tacones que me había puesto para verme más alta. Los dejé ahí mismo sobre el escenario de mármol italiano y caminé descalza hacia la salida mientras el vestido azul marino barría el piso. No dije una palabra, ni una sola. Valentina siguió riendo, brindando, celebrando su victoria. Mi hijo seguía mirando el piso. Los invitados murmuraban, pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno, imaginó lo que yo había empezado a planear en ese exacto momento. Verás, cuando has construido un imperio desde cero, cuando has sobrevivido a la muerte de un esposo, cuando has criado sola a un hijo mientras amasabas pan a las 3 de la mañana para pagar la renta, aprendes que el silencio no es debilidad. El silencio es el arma más poderosa que existe. Esa noche, mientras todos celebraban mi humillación, yo ya había decidido que Valentina Herrera de Mendoza iba a conocer el verdadero significado de perderlo todo. No en un día, no en una semana, sino lentamente, pieza por pieza, hasta que no le quedara nada más que las cenizas de su propia arrogancia. El Mercedes-Benz G-Wagon seguía brillando bajo las luces del salón cuando salí. 5 millones de pesos que todos pensaron que había desperdiciado en un intento patético de recuperar el amor de mi hijo. Qué equivocados estaban. Esa camioneta no era un regalo, era el cebo. Y Valentina, en su infinita soberbia, había mordido el anzuelo con tanta fuerza que ya no podría soltarse. Mi nombre es Carmen Elena Mendoza. Tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo destruí a la mujer que intentó destruirme a mí. Pero para que entiendas la magnitud de lo que hice, necesito contarte todo desde el principio. Desde el día que esa víbora entró a mi vida, con sus tacones de diseñador y sus lágrimas de cocodrilo. Porque lo que nadie sabía esa noche, lo que ni siquiera mi propio hijo sospechaba, era que yo había estado grabando cada conversación, documentando cada mentira, preparando cada movimiento durante 5 largos años. La camioneta era solo la carnada. El verdadero espectáculo estaba por comenzar. Y si crees que conoces el final de esta historia, te equivocas. Porque hay secretos en mi familia que ni yo misma conocía hasta hace poco. Secretos que cambiarían todo. Secretos que harían que esa noche del brindis pareciera un juego de niños comparado con lo que vendría después. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesitas saber cómo empezó. Cómo una viuda que vendía pan dulce en el mercado de Xochimilco terminó siendo dueña de 22 panaderías.
y cómo su único hijo, su orgullo, su razón de vivir, terminó casándose con el demonio vestido de Versace. Si estás lista para escuchar esta historia, si de verdad quieres saber hasta dónde puede llegar una madre cuando la empujan al límite, entonces suscríbete ahora porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Esta no es solo mi historia, es la historia de todas las madres que han sido menospreciadas, humilladas, descartadas, y es la prueba de que nunca, jamás subestimes a una mujer que ha sobrevivido a todo. Necesitas entender algo. Yo no nací con dinero. Mi padre, Eliseo Gutiérrez, era albañil en Xochimilco. Mi madre, Remedios, lavaba ropa ajena en una piedra de río que todavía existe, aunque ahora está seca. Éramos 7 hermanos durmiendo en 2 cuartos, compartiendo zapatos para ir a la escuela, comiendo frijoles con sal cuando había, y cuando no había, pues solo sal. Me casé con Alberto Mendoza a los 19 años. Era supervisor de obra, ganaba 1,200 pesos al mes, y para mí era un príncipe. Nos mudamos a un departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores. Las paredes tenían humedad, el techo goteaba cuando llovía, pero era nuestro. Ahí nació Rodrigo, un 15 de septiembre mientras los cohetes de la Independencia iluminaban el cielo. Alberto murió cuando yo tenía 27 años. Un andamio mal puesto, dijeron. Cayó desde el 8º piso de una construcción en Polanco. La empresa le dio las gracias a mi esposo muerto con 50,000 pesos de indemnización. 50,000 pesos por una vida. Ni siquiera alcanzaba para el funeral. Esa noche, con mi bebé de 8 años durmiendo en la cama que todavía olía a su padre, tomé la decisión que cambiaría todo. Mi abuela Esperanza me había enseñado a hacer pan cuando era niña. Era lo único que sabía hacer bien, además de llorar. Y llorar no pagaba la renta. Empecé vendiendo conchas y orejas en una canasta afuera del metro Pino Suárez. Me levantaba a las 2 de la mañana, amasaba hasta las 5, horneaba en el horno de la vecina que me cobraba 100 pesos por usarlo, y a las 7 ya estaba parada en mi esquina. Rodrigo iba conmigo antes de la escuela, me ayudaba a gritar: «¡Pan dulce! ¡Lleve su pan dulce calientito!». ¿Sabes cuántas veces la policía me corrió? ¿Cuántas veces tuve que sobornarlos con mi ganancia del día para que no me quitaran mi canasta? Pero seguí, siempre seguí. Un día, don Aurelio Sánchez, dueño de 3 cafeterías en el centro, probó mis cuernitos de queso. Me ofreció surtirle 200 piezas diarias. Era el milagro que había estado esperando. Con ese dinero, pude rentar un local pequeñito en la calle Regina. 4 metros cuadrados con un horno usado que compramos a plazos. Panadería La Esperanza. Así le puse, como mi abuela. Rodrigo creció entre harina y levadura. Hacía su tarea en una mesita junto al horno mientras yo trabajaba. A los 15 ya sabía hacer bolillos perfectos. A los 18 llevaba la contabilidad. Era brillante mi muchacho. Sacó la carrera de administración en la UNAM, mientras yo abría la segunda panadería en Coyoacán. Para cuando Rodrigo cumplió 30 años, ya teníamos 11 panaderías. 11. Desde Xochimilco hasta Satélite. Empleábamos a 87 personas, la mayoría mujeres solas como yo había sido. Les pagaba bien, les daba prestaciones, aguinaldo completo. Algunas lloraban cuando les entregaba su primer seguro médico. Yo entendía esas lágrimas. Fue entonces cuando apareció Valentina. Era septiembre del 2019. Lo recuerdo perfectamente porque acabábamos de inaugurar la panadería número 12 en San Ángel. Rodrigo llegó a la fiesta de apertura con ella del brazo. Alta, delgada como modelo de revista, con un vestido blanco que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en mi primer año vendiendo pan. Tenía esa belleza artificial de las que salen en la televisión. Nariz operada, labios inflados, pómulos que parecían cortados con cuchillo. «Mamá, ella es Valentina Herrera, mi novia». La manera en que dijo «mi novia», como si hubiera ganado un premio, como si por fin hubiera logrado algo que yo, con todas mis panaderías, no podía darle: estatus. Valentina me abrazó ese día. Un abrazo largo, teatral, mientras me susurraba al oído:
Qué historia tan inspiradora la suya, señora. De vendedora ambulante a esto, debe estar muy orgullosa. Vendedora ambulante, no empresaria, no mujer de negocios, vendedora ambulante. Pero sonreí, claro que sonreí. Mi hijo estaba enamorado. Se casaron 6 meses después en el exconvento de San Hipólito. Yo pagué todo. El vestido de 300,000 pesos importado de España, los arreglos florales que trajeron de Ámsterdam, la cena para 400 invitados donde sirvieron langosta y vino francés. Del lado de Valentina solo vinieron 20 personas. Mi familia es muy pequeña, dijo. Soy casi huérfana, como usted quedó viuda tan joven. Como yo. Siempre encontraba la manera de compararse conmigo, de recordarme mis tragedias. Les regalé una casa en las lomas de Chapultepec. 5 millones de pesos de enganche, mensualidades de 80,000 pesos que yo pagaba religiosamente. Les di un puesto importante a ambos en la empresa. Rodrigo como director general, Valentina como directora de Relaciones Públicas, aunque nunca supe exactamente qué relaciones públicas manejaba. Los primeros 2 años fueron soportables. Valentina organizaba cenas donde invitaba a sus amigas del club, mujeres que la miraban como si fuera su mascota exótica, la que había casado al hijo de la panadera millonaria. Yo iba a esas cenas, me sentaba en mi lugar asignado, siempre el más alejado de Valentina, y escuchaba cómo reinventaba su historia cada vez. A veces era hija de diplomáticos que murieron en un accidente. Otras, su familia había perdido su fortuna en la crisis del 94. Mi favorita era cuando decía que había rechazado una carrera en el modelaje internacional para casarse con Rodrigo. El amor vale más que cualquier pasarela en Milán, suspiraba, mientras sus amigas aplaudían su sacrificio. Pero yo notaba cosas, pequeñas cosas, como que nunca hablaba de su infancia con detalles específicos, como que no tenía ni una sola foto familiar anterior a los 25 años, como que su acento a veces se deslizaba hacia algo que no era mexicano, algo que ella cubría rápidamente con una risa nerviosa. Y luego estaban los gastos. Dios santo, los gastos. Carteras de 80,000 pesos que aparecían cada semana. Viajes a Miami, por negocios, que costaban más que el salario anual de 5 empleadas. Una renovación de su oficina que costó 3 millones de pesos, más que lo que costó construir una panadería completa. Cuando le mencioné algo a Rodrigo, me miró como si lo hubiera traicionado. Mamá, ya no estamos en Xochimilco. Esta es nuestra vida ahora. Valentina sabe lo que hace. Ella entiende este mundo mejor que nosotros. Ese mundo, el mundo donde yo no pertenecía, aparentemente. Fue en el 3er año cuando las cosas empezaron a cambiar de manera más obvia. Valentina convenció a Rodrigo de que yo necesitaba descansar más. Tu mamá ha trabajado tanto, mi amor. Se merece disfrutar su vejez. Vejez. Tenía 64 años y me levantaba a las 5 de la mañana para supervisar la producción. Pero de repente era una anciana. Empezaron a excluirme de las juntas importantes. Para no estresarte, mamá. Cambiaron proveedores sin consultarme. Valentina tiene contactos mejores. Contrataron a un consultor estratégico, primo de Valentina, por supuesto, que cobraba 200,000 pesos al mes por decirnos que necesitábamos modernizarnos. Y yo, la estúpida de Carmen Elena, lo permití. Porque cada vez que intentaba protestar, Rodrigo me miraba con esos ojos cansados y me decía: Mamá, por favor, Valentina solo quiere ayudar. ¿No puedes confiar en mi esposa? Confiar. Qué palabra tan peligrosa cuando la usa tu propio hijo en tu contra. Para cuando llegó el 4.º año, yo había perdido el control de casi todo. Seguía siendo la dueña en papel, pero las decisiones las tomaban ellos. Las contraseñas del banco las manejaba Valentina por seguridad. Los contratos nuevos los firmaba Rodrigo sin leerlos porque Valentina ya los revisó. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El día que escuché una conversación que no debía escuchar. Era un jueves de marzo. Lo recuerdo porque acababa de llegar de mi chequeo médico mensual.
El doctor Fonseca me había dicho que mi presión estaba un poco alta, nada grave, pero que debía reducir el estrés. Casi me río en su cara. ¿Reducir el estrés mientras veía cómo desmantelaban mi vida empresa por empresa? Entré a la Casa de las Lomas sin anunciarme. Todavía tenía llaves, aunque Valentina había sugerido 3 veces que las devolviera por privacidad. Mi privacidad, aparentemente, porque la casa la había pagado yo. Escuché voces en el estudio. Valentina hablaba por teléfono. Su voz tenía ese tono dulzón que usaba cuando tramaba algo. Me quedé en el pasillo, pegada a la pared como ladrona en mi propia inversión. «No, mi amor, escúchame bien», decía Valentina. «La vieja está perfecta para el plan. El doctor Ramírez ya me dio los papeles. Solo necesitamos 3 testigos que confirmen comportamiento errático. Ya tengo a la sirvienta y al jardinero. Con uno más, podemos declararla mentalmente incapaz». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo dejaba de latir por un segundo. «¿Rodrigo? Por favor, Rodrigo hace lo que yo le digo. Está tan cansado de ser el hijo de la panadera que haría cualquier cosa para ser alguien por sí mismo. El muy idiota no se da cuenta de que sin el dinero de mami no es nadie». Risas. Escuché risas al otro lado del teléfono. 6 meses máximo y tenemos todo. Las 22 panaderías, las cuentas bancarias, las propiedades. Todo pasa a Rodrigo, y cuando me divorcie el año que viene, me llevo la mitad. 11 panaderías, Fernando. 11 malditas panaderías que valen cada una entre 8 y 15 millones. Fernando. Nunca supe quién era Fernando. Tal vez nunca lo sabré. Tal vez no importa. La camioneta es perfecta. Ya convencí al tarado de que su mamá quiere comprarle algo extravagante para su cumpleaños. Cuando gaste 5 millones en un capricho así, tendremos la prueba perfecta de que está perdiendo el juicio. ¿Quién en su sano juicio regala una camioneta de 5 millones? Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso. El mármol frío atravesaba mi vestido. Mi hijo, mi Rodrigo. El niño que cargué 9 meses, que amamanté con estos pechos, que saqué adelante vendiendo pan bajo la lluvia. ¿Sabía de esto? Ay, no seas melodramático, Fernando. No la vamos a matar. Solo la vamos a internar en Villa Hermosa. Es un asilo de lujo en Cuernavaca. Hasta tiene vista a las montañas. Vivirá sus últimos años dopada y feliz. Es más de lo que se merece la vendedora ambulante esa. Me levanté en silencio. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, de furia, de esa furia fría que solo sientes cuando te das cuenta de que has estado ciega por elección propia. Salí de la casa sin hacer ruido. Manejé hasta mi departamento en Polanco, el único lugar que no les había permitido tocar, y me serví un tequila, luego otro, y otro más. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sala, viendo las fotos de Rodrigo de bebé, de niño, de adolescente, buscando el momento exacto donde lo perdí, donde mi hijo se convirtió en el títere de una mujer que ni siquiera sabíamos quién era realmente. Al día siguiente hice 3 cosas. Primero, visité a mi notario de confianza, el licenciado Héctor Mendoza, sin parentesco, solo coincidencia. Le pedí copias de todos mis documentos legales, escrituras, actas constitutivas, todo. ¿Algún problema, señora Carmen?, me preguntó. Prevención, licenciado, solo prevención. Segundo, contraté a un investigador privado, Dagoberto Ruiz, ex-militar, especialista en fraudes corporativos. Le di un sobre con 200,000 pesos en efectivo y una sola instrucción. Quiero saber todo sobre Valentina Herrera. Todo. Tercero, y esto fue lo más difícil, empecé a actuar. Si querían a una viejita senil, les daría exactamente eso. Empecé despacio. Olvidaba nombres de empleados que conocía desde hacía años. Me confundía con fechas importantes. Una vez llegué a una junta de consejo en pantuflas, fingiendo que había olvidado cambiarme los zapatos. Vi la mirada de satisfacción en los ojos de Valentina.
vi cómo le apretaba la mano a Rodrigo como diciendo, ¿ves? Te lo dije. Mientras tanto, Dagoberto hacía su trabajo. La primera información llegó a las 2 semanas. Valentina Herrera no existía antes del 2015. No había registros escolares, no había acta de nacimiento en el registro civil, no había historial crediticio. Era como si hubiera aparecido de la nada a los 25 años. La segunda información fue más interesante. Había una tal Valentina Herrera, pero había muerto en 2014 en un accidente de autobús en Chiapas. Misma fecha de nacimiento, mismo lugar de origen que decía mi nuera. Alguien había robado la identidad de una muerta. La tercera información fue la bomba. Su verdadero nombre era Alma Patricia Domínguez, nacida en Caracas, Venezuela. Llegó a México en 2014 huyendo de cargos por fraude. Había estafado a 3 familias en Caracas, haciéndose pasar por heredera de una fortuna petrolera. Pero lo mejor, lo absolutamente delicioso, fue lo que Dagoberto descubrió en la 4ª semana. Alma Patricia Domínguez estaba casada. Legalmente casada desde 2013 con un tal Jorge Luis Mendoza, otra vez sin parentesco, en Maracaibo, Venezuela. Nunca se divorció, lo que significaba que su matrimonio con mi hijo era completamente ilegal. Tenía todo lo que necesitaba para destruirla, pero no iba a hacerlo rápido. No. Ella había planeado mi destrucción lenta, meticulosa. Yo haría exactamente lo mismo. Seguía actuando mi papel, cada día un poco más confundida, un poco más frágil. Valentina estaba tan segura de su victoria que bajó la guardia. Empezó a ser más obvia con sus desprecios, más cruel con sus comentarios. Una vez, en una cena familiar, me sirvió la comida en un plato de plástico, mientras todos los demás usaban la vajilla de porcelana. Es que a veces se te caen las cosas, suegrita. No queremos accidentes. Rodrigo no dijo nada. Solo miró su plato y siguió comiendo. Otra vez me encontró viendo álbumes de fotos viejas y me las arrebató. Ay, señora Carmen, vivir en el pasado no es sano. Hay que mirar hacia adelante. Luego las tiró a la basura frente a mí. Eran las únicas fotos que tenía de Alberto. Las rescaté de la basura esa noche, llorando de rabia, no de tristeza. Y entonces llegó la conversación sobre la camioneta. Mamá, me dijo Rodrigo un día, con Valentina colgada de su brazo como garrapata. Mi cumpleaños número 40 se acerca. Sé que siempre has querido darme algo especial. Claro, mijo. ¿Qué quieres? Valentina se adelantó. Hemos visto una Mercedes-Benz G-Wagon preciosa. Sería el regalo perfecto de una madre amorosa. ¿Cuánto cuesta? 5 millones de pesos, dijo Valentina con esa sonrisa de víbora. Pero usted puede pagarla, ¿verdad, suegra? Después de todo, es su único hijo. La miré directamente a los ojos. Por primera vez en meses, dejé caer la máscara de viejita senil y la miré como lo que era, mi presa. Claro que sí, Valentina. Le daré a mi hijo exactamente lo que se merece. Ella interpretó mi mirada como derrota. Qué equivocada estaba. Compré la camioneta, pero también hice otras compras. Instalé cámaras en cada panadería, en mi departamento, hasta en mi bolsa. Contraté a 2 notarios adicionales para que prepararan documentos que Valentina jamás vería venir. Abrí cuentas bancarias en 3 bancos diferentes, donde moví cantidades que ella no sabía que existían. Y lo más importante, empecé a grabar. Todo. Cada conversación, cada humillación, cada mentira. El día del cumpleaños de Rodrigo se acercaba. Valentina organizó la fiesta más ostentosa que puedas imaginar. Invitó a toda la sociedad que ella quería impresionar. Gastó 2 millones de pesos solo en la organización. Va a ser la noche de nuestra vida, me dijo el día anterior. La noche en que todos verán quién manda realmente en esta familia. Tenía razón. Sería exactamente eso. Pero ella no sabía que yo tenía un as bajo la manga.
un as que había estado guardando, alimentando, preparando durante meses. La noche del cumpleaños llegó, y con ella el principio del fin de Valentina Herrera. O debería decir, Alma Patricia Domínguez de Mendoza. Los primeros 5 años del matrimonio de Rodrigo fueron una obra maestra de manipulación. Valentina no llegó destruyendo, llegó construyendo una imagen, una narrativa, una prisión invisible alrededor de mi hijo. Empezó con detalles pequeños, casi imperceptibles. Me llamaba 3 veces al día. Suegrita, ¿ya desayunó? Le mandé su pan favorito con el chofer. Señora Carmen, Rodrigo está preocupado porque no ha tomado sus vitaminas. Mami Carmen, sí, empezó a decirme mami. Encontré un médico maravilloso para sus rodillas. Cada llamada era una actuación. Yo lo sabía porque cuando colgaba, Esperanza, mi empleada de confianza desde hace 30 años, me contaba cómo Valentina se burlaba de mí apenas terminaba la llamada. Vieja necia, la escuchó decir una vez. Se cree que soy su enfermera personal. Pero frente a Rodrigo, era diferente. Ahí brillaba su mejor actuación. Se había aprendido mis recetas de memoria. Cuando él llegaba cansado del trabajo, ella le servía mole negro, igual al de tu mamá, mi amor. Mentira. Lo compraba en un restaurante de Santa Fe y lo recalentaba. Una vez vi el recibo en su basura, 3,000 pesos por 1 litro de mole que ella hacía pasar por suyo. Organizaba domingos familiares, donde me invitaba a su casa, mi casa, la que yo pagué, y me sentaba en la cabecera mientras ella servía. Es que usted ya trabajó mucho, señora. Ahora me toca a mí cuidar de esta familia. Los vecinos la veían y comentaban que no era tan devota, qué ejemplo de amor filial. Nadie veía cuando me servía las sobras. Nadie notaba que mi café siempre estaba frío. Nadie se daba cuenta de que las flores que supuestamente me mandaba cada semana eran las que sobraban de sus eventos sociales. Pero su obra maestra, su verdadera genialidad, fue cómo aisló a Rodrigo de mí sin que él se diera cuenta. Mi amor, tu mamá se ve cansada. Mejor no la molestemos con problemas de la empresa. Rodrigo, tu mami necesita descansar. Yo me encargo de llevarle los reportes. Cariño, no le digas lo del préstamo bancario, solo la vas a preocupar. Cada frase era un ladrillo en el muro que construía entre nosotros. Y Rodrigo, exhausto de trabajar 12 horas diarias, agradecido de tener una esposa que se preocupaba por su madre, aceptaba todo. Valentina también era lista con el dinero. No robaba descaradamente. No, eso hubiera sido muy obvio. En cambio, creó una fundación, Mujeres Emprendedoras de México. Hermoso nombre, ¿verdad? Cada mes, la empresa donaba 500,000 pesos a esa fundación. Para ayudar a mujeres como usted, fue Suegrita, las que empiezan desde abajo. La fundación existía, claro. Hasta organizaba eventos. Eventos donde Valentina brillaba con vestidos de 200,000 pesos, hablando de su compromiso con las mujeres trabajadoras, mientras el 90% del dinero desaparecía en gastos administrativos. Su primo era el tesorero, su mejor amiga, la secretaria, su estilista, sí, tenía un estilista, era el coordinador de imagen corporativa con sueldo de 80,000 pesos mensuales, y luego estaban las reformas a las panaderías. Modernización, le llamaba ella. Cambió los hornos de piedra que habíamos usado por 30 años por unos italianos que costaron el triple y producían pan sin alma. Reformó las fachadas tradicionales por algo que parecía sacado de una revista de arquitectura pretenciosa. Es que necesitamos atraer a los millennials, suegra. Las ventas empezaron a bajar. Los clientes de toda la vida se quejaban. El pan ya no sabe igual, Carmelita, me decía doña Lupita, que compraba en nuestra primera panadería desde 1995. Pero cuando se lo mencionaba a Rodrigo, Valentina intervenía. Es resistencia al cambio, mami Carmen. Es normal. Ya verá que en unos meses las ventas se duplican. Se duplicaron, sí, hacia abajo. Para el tercer año, habíamos perdido el 30% de nuestros clientes regulares.
pero los reportes que Valentina le mostraba a Rodrigo decían otra cosa. Había aprendido a maquillar números como maquillaba su cara cada mañana. Y entonces empezó su campaña psicológica contra mí. Señora Carmen, ¿no recuerda que ya me pagó esto? Cuando nunca me había pedido dinero. Suegrita, ayer me dijo que sí podía cambiar los uniformes, cuando nunca habíamos hablado de uniformes. Mami, ¿estás segura de que no acordamos esto en la junta? Cuando yo ni siquiera había ido a esa junta. Plantaba semillas de duda, me hacía cuestionar mi propia memoria. Una vez llegó a mover mis llaves, mi bolsa, mis lentes, y luego encontrarlos en lugares absurdos. Aquí están sus lentes, suegra. En el refrigerador. ¿Ve por qué me preocupo por usted? Rodrigo empezó a mirarme diferente, con preocupación, con lástima. Mi propio hijo me miraba como si fuera una bomba de tiempo a punto de explotar. Mamá, tal vez deberías ver a un especialista. Mamá, Valentina dice que has estado olvidando cosas. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Y yo, que podría haberle mostrado las grabaciones que ya tenía para entonces, que podría haberle revelado quién era realmente su esposa, callé. Porque necesitaba que Valentina confiara. Necesitaba que bajara completamente la guardia. La máscara de la nuera perfecta solo se caía cuando estábamos solas. Ahí aparecía la verdadera alma Patricia. El plan para declararme mentalmente incapaz empezó un martes de octubre. Me acuerdo porque ese día Valentina llegó a mi departamento con el doctor Ramírez, un psiquiatra que parecía más interesado en su reloj Rolex que en mi salud mental. Es solo una evaluación de rutina, suegrita. Para estar tranquilos de que todo está bien. El doctor me hizo preguntas durante 2 horas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuánto era 17 más 38? Respondí todo perfectamente, pero noté cómo Valentina le hacía señas cuando yo no miraba directamente. La señora presenta signos iniciales de demencia senil, dictaminó el muy desgraciado mientras guardaba su grabadora. Recomiendo supervisión constante y evaluación de su capacidad para manejar decisiones financieras. Le pagaron 300,000 pesos por ese diagnóstico falso. Lo sé porque hackeé el correo de Valentina. Bueno, no yo. El hijo de Esperanza, que estudió sistemas, lo hizo por 50,000 pesos y la promesa de que su madre tendría trabajo de por vida. Después del doctor vinieron los incidentes manufacturados. Valentina empezó a organizar comidas donde me ponía en situaciones imposibles. Me servía sopa hirviendo y cuando me quemaba la lengua y la escupía, les decía a todos, «Ay, es que la señora ya no controla bien sus reflejos». Me daba cubiertos para niños y cuando pedía a otros, suspiraba dramáticamente. Es la 3ª vez esta semana que olvida cómo usar los cubiertos normales. Una vez, en el cumpleaños de su amiga Patricia, me dio una pastilla para el dolor de cabeza, que me mareó tanto que tuve que agarrarme de las paredes para caminar. ¿Ven? Por eso no la dejamos sola. Se toma las medicinas equivocadas. Pero el golpe maestro fue cuando falsificó mi firma en un cheque de 800,000 pesos para su fundación fantasma. Cuando reclamé en el banco, ella ya había preparado el terreno. Le había dicho al gerente, con lágrimas de cocodrilo, que su suegra estaba perdiendo la memoria y firmando cosas sin recordarlas. «Señora Mendoza», me dijo el gerente con esa condescendencia que usan con los viejos, «tal vez debería considerar dar poderes a su hijo para manejar sus finanzas». Rodrigo estaba ahí, viéndome con una mezcla de vergüenza y preocupación. «Mamá, no pasa nada, fue un error, pero creo que el señor tiene razón. Valentina y yo podemos ayudarte con esto. ¿Sabes qué se siente cuando tu propio hijo, tu sangre, tu todo, te mira como si fueras un problema a resolver? Es como si te arrancaran el alma en pedacitos. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Alberto. Pero entre lágrima y lágrima tomé una decisión. Si querían guerra, guerra tendrían. Empecé mi contraataque de manera sutil. Primero, visité a la doctora Patricia Olmedo.
neuróloga con 30 años de experiencia y, más importante, enemiga profesional del doctor Ramírez desde que él le robó una investigación en la universidad. Doctora, necesito evaluaciones neurológicas completas y necesito que sean irrefutables. Me sometí a todo: resonancias magnéticas, electroencefalogramas, pruebas cognitivas de 8 horas. Los resultados fueron contundentes. Mi cerebro estaba más sano que el de muchos de 40 años. Después, empecé a documentar todo con una obsesión enfermiza. Cada conversación la grababa con mi celular escondido. Cada documento lo escaneaba por triplicado. Cada movimiento bancario lo respaldaba con screenshots y estados de cuenta. Contraté a 3 empleadas nuevas en las panaderías, mujeres de mi absoluta confianza que en realidad eran testigos. Les pagaba extra para que observaran y reportaran todo lo que Valentina hacía. Una era exempleada bancaria y detectó irregularidades en la contabilidad que yo fingí no notar. Otra era exauditora del SAT y encontró facturas falsas por millones. La tercera era simplemente muy observadora y grabó a Valentina sacando dinero de las cajas registradoras cuando creía que nadie la veía. Pero lo más inteligente que hice fue contratar a Marina, una actriz retirada de telenovelas que ahora daba clases. Le pagué 200,000 pesos por enseñarme a actuar. Sí, a actuar. A fingir demencia de manera creíble pero no exagerada. A tener episodios en los momentos exactos para que Valentina se confiara más. Una vez, en una junta importante con inversionistas, fingí confundir a Valentina con mi hermana muerta. «Rosita, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en Oaxaca». Valentina aprovechó inmediatamente. «Ven, señores, por esto necesitamos reestructurar el poder ejecutivo de la empresa». Lo que no sabía era que yo había grabado su conversación telefónica de esa mañana donde les decía exactamente qué iba a hacer y cómo iban a responder ellos. Los mismos inversionistas eran parte de su plan. Para diciembre, Valentina estaba tan segura de mi demencia que se volvió descuidada. Hablaba abiertamente frente a mí de sus planes. Movía dinero sin ocultarlo. Hasta llegó a mostrarme los papeles de internamiento en Villahermosa por error y luego fingir horror. «Ay, suegrita, esto no era para usted. Es para una tía de una amiga». Villahermosa. 70,000 pesos al mes por tenerme sedada en una habitación de 3 por 3 metros. Ya hasta habían pagado el primer trimestre por adelantado. La fecha estaba marcada. Después del cumpleaños de Rodrigo. Después de que la camioneta de 5 millones probara mi incapacidad mental. Pero yo también tenía una fecha marcada. Y un plan. Un plan que había perfeccionado durante meses de humillación y dolor. La batalla final se acercaba y Valentina no tenía idea de que ya había perdido la guerra. El despojo empezó con la panadería Esperanza de Coyoacán, mi segunda sucursal, la que abrí con el sudor de 5 años vendiendo pan en la calle. Un lunes llegué y encontré un letrero, cerrado por remodelación. Nadie me había avisado nada. «Es una sorpresa que le teníamos, suegrita», me dijo Valentina con su sonrisa de hiena. «Vamos a convertirla en un café boutique. Los panaderías tradicionales ya no dejan dinero». Cuando vi los planos, casi vomito. Habían destruido el horno de piedra que construí con mis propias manos. Los azulejos de Talavera que puse uno por uno los habían tirado a la basura. En su lugar, paredes blancas minimalistas y una máquina de café de 2 millones de pesos. «¿Dónde están mis empleadas?», pregunté por Rosa, María y Carmen, que llevaban conmigo 15 años. Las liquidamos, no sabían hacer capuchinos. Liquidadas, como si fueran objetos defectuosos. Rosa tenía 3 hijos en la universidad. María mantenía a su madre enferma. Carmen acababa de quedarse viuda, pero a Valentina eso no le importaba. La segunda en caer fue la panadería de Xochimilco, la más rentable, la que facturaba 3 millones al mes. Valentina la convirtió en una experiencia gastronómica donde un bolillo costaba 60 pesos y venía con mantequilla francesa en un platito de porcelana china. Los vecinos del barrio ya no podían comprar ahí,
Sus clientes ahora eran hipsters de la Condesa que venían en Uber a tomarse fotos para Instagram. Para cuando se llevó la tercera panadería, la de satélite, yo ya no podía ni llorar. Solo observaba cómo desmantelaban mi vida pieza por pieza mientras fingía no entender lo que pasaba. «Firme aquí, señora Carmen». «¿Qué es esto, Valentina?» «Nada importante, suegrita. Solo papeleo aburrido». Papeleo que transfería los derechos de operación a una empresa que Valentina había creado, Grupo Gastronómico VRM. Las iniciales de Valentina y Rodrigo Mendoza. Mi apellido, mi legado, usado para robarme. Pero el momento que me partió el alma fue cuando escuché a Rodrigo defender a su esposa. Estábamos en su oficina, que antes era mi oficina, y acababa de recibir el reporte de ventas. Habíamos perdido 40% de ingresos en 6 meses. «Hijo, esto no está funcionando. Los clientes se están yendo». «Mamá, no entiendes de negocios modernos». «¿No entiendo?» «Mijo, construí este imperio desde cero». «Eso fue hace 30 años, mamá. El mundo cambió. Valentina tiene un MBA de Harvard». «Mentira. Valentina compró ese diploma en línea por $3,000. Dagoberto, mi investigador, me había conseguido hasta el recibo de PayPal. Rodrigo, por favor, escúchame. Algo no está bien con tu esposa». Ahí fue cuando explotó. Mi hijo, mi bebé, me gritó por primera vez en su vida: «Basta, mamá, basta de atacar a Valentina. Ella es lo mejor que me ha pasado. Tú solo estás celosa porque ya no eres el centro de atención, porque ya no te necesito». Cada palabra fue una puñalada. Me levanté despacio, con la poca dignidad que me quedaba, y caminé hacia la puerta. «Mamá, espera, yo no quise». «Está bien, mijo, tienes razón. Ya no me necesitas». Esa noche, en mi departamento, abrí la caja fuerte que tenía escondida detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Adentro estaban todos los documentos que Dagoberto había conseguido. Las pruebas de la bigamia de Valentina, los estados de cuenta de las Islas Caimán donde estaba desviando dinero, las grabaciones donde planeaba mi internamiento. Pero también había algo más, algo que ni Valentina ni Rodrigo sabían. 5 años antes de que apareciera Valentina, cuando el negocio empezó a crecer exponencialmente, mi contador, el viejo Don Samuel, me dio un consejo. «Señora Carmen, proteja su patrimonio. Nunca se sabe». Seguí su consejo. Creé una empresa holding en Panamá, completamente legal, donde estaba el verdadero patrimonio. Las 22 panaderías que Valentina creía controlar eran solo franquicias. El nombre, las recetas, los derechos de marca, todo estaba en esa holding de la que yo era la única dueña. Valentina estaba robando cascarones vacíos. Pero había más. Durante los últimos 6 meses, mientras fingía demencia, había estado comprando propiedades a través de prestanombres, 7 locales en las mejores zonas de la ciudad, y había contratado en secreto a todas las empleadas que Valentina había despedido. El día del cumpleaños de Rodrigo se acercaba. Valentina había organizado la fiesta del siglo. Había invitado a 300 personas, gastado 2 millones en decoración, contratado a los Tigres del Norte para que tocaran en vivo. «Va a ser épico, suegrita», me dijo mientras revisaba la lista de invitados. «Todos van a ver el regalo increíble que usted le da a su hijo, 5 millones de pesos en una camioneta. ¡Qué generosidad la suya!». La miré a los ojos. Por un segundo, solo un segundo, dejé que viera la verdad. Dejé que viera que sabía todo, pero antes de que pudiera procesar lo que había visto, volví a mi actuación de viejita confundida. «Sí, mijita, le voy a dar exactamente lo que se merece». Valentina rió, una risa que pronto se le iba a congelar en la garganta, porque yo había invitado a unas personas extra a la fiesta, personas que Valentina no esperaba, personas que cambiarían todo. La bomba estaba a punto de explotar. Comprar esa Mercedes-Benz G-Wagon fue el momento más doloroso y liberador de mi vida.
doloroso porque confirmaba que mi hijo valoraba más el dinero que a su madre, liberador porque era la carnada perfecta para mi plan. Fui al distribuidor de Mercedes-Benz en Polanco un miércoles por la mañana. Valentina insistió en acompañarme para ayudarla a no confundirse, suegrita. Llevaba un vestido rojo que gritaba dinero y una sonrisa que gritaba victoria. El vendedor, un joven llamado Eduardo, nos atendió con esa mezcla de admiración y codicia que tienen los que venden lujo. Valentina inmediatamente tomó control. Queremos la G-Wagon más equipada que tengan, la AMG G63, negra, con interiores de piel color caramelo. Excelente elección, señora. Esa configuración tiene un precio de 5.200.000 pesos. Perfecto, dijo Valentina antes de que yo pudiera hablar. Mi suegra pagará en efectivo. Eduardo casi se atraganta. ¿Efectivo? Transferencia bancaria, corregí yo. Pero quiero algunas modificaciones especiales. Valentina me miró extrañada. ¿Qué modificaciones, suegra? Quiero que graben para Rodrigo, con amor eterno de tu madre, en las cabeceras de piel. Y quiero una placa personalizada. Claro, ¿qué quiere que diga la placa? Verdad 40. Valentina rió. Ay, suegra, qué ocurrente. Verdad por su cumpleaños 40. No era por eso, pero la dejé creer lo que quisiera. Durante las 3 semanas que tardaron en preparar la camioneta, Valentina no cabía de la emoción. Le contó a todo mundo sobre el regalo excesivo que la pobre señora Carmen insistía en comprar. Es que ya ven cómo está, les decía a sus amigas en el club. Gasta sin control, por eso necesitamos protegerla de sí misma. Organizó la fiesta más ostentosa que había visto en mi vida. Rentó el Salón Emperador del Hotel Marquis, el mismo donde se casaban los políticos y empresarios más ricos del país. Contrató a los mejores organizadores de eventos, los que cobraban 500.000 pesos solo por la planeación. La lista de invitados era un show aparte. Había invitado a toda la sociedad que ella quería impresionar. Empresarios, influencers, hasta un par de actores de telenovelas. Pero sobre todo, había invitado a los socios potenciales que Rodrigo había estado cortejando para expandir el negocio. Esta fiesta va a ser nuestra coronación, le escuché decir por teléfono. Después de esto, nadie dudará de quién maneja el imperio de las panaderías Mendoza. 3 días antes de la fiesta, hice mis propias invitaciones, discretas, personales, entregadas en mano por Esperanza. Invité a Jorge Luis Mendoza, el esposo legal de Valentina, que acababa de llegar de Venezuela después de años buscándola. Dagoberto lo había encontrado manejando un taxi en Tijuana, tratando de juntar dinero para contratar un detective. Le pagué el vuelo, el hotel y 50.000 pesos por su presencia. Invité al verdadero doctor Ramírez, no el psiquiatra corrupto, sino su hermano gemelo, fiscal especializado en fraudes financieros, que llevaba 2 años investigando a su hermano por vender diagnósticos falsos. Invité a Patricia Olmedo, la neuróloga que tenía todos mis estudios, demostrando mi perfecta salud mental, junto con evidencia en video de que había estado fingiendo los episodios de demencia. Invité a los verdaderos dueños de los inversionistas que Valentina había engañado, personas que habían perdido millones en sus estafas anteriores y que la habían estado buscando por años. E invité a Alma Gutiérrez, la verdadera Valentina Herrera, que no había muerto en ningún accidente. Estaba vivita y coleando en Chiapas, muy sorprendida de descubrir que alguien había robado su identidad y la había declarado muerta. Pero mi invitada estrella era otra, alguien que nadie esperaba. El día de la fiesta llegó. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. No era caro ni ostentoso, pero me veía digna. Me veía como lo que era, una guerrera a punto de ganar su última batalla. Llegué temprano al salón. La camioneta ya estaba ahí, brillando bajo las luces, con un moño rojo gigantesco que Valentina había insistido en poner. Para que parezca más regalo, suegrita. Los invitados empezaron a llegar. Valentina brillaba como nunca,
con un vestido dorado de 200,000 pesos que había comprado con el dinero de mis panaderías. Besaba mejillas, repartía sonrisas, se aseguraba de que todos supieran quién era la verdadera anfitriona. Rodrigo llegó 1 hora tarde, como ella había planeado, para hacer una entrada triunfal, había dicho. Cuando entró, los mariachis empezaron a tocar las mañanitas, los meseros descorcharon champán y Valentina lo llevó hacia donde estaba la camioneta. «¡Miren todos!», gritó Valentina tomando el micrófono. «El regalo de una madre amorosa para su único hijo». Fue entonces cuando me paré y caminé hacia ellos. Todos guardaron silencio. Tomé las llaves de la camioneta que estaban en una caja de cristal y me acerqué al micrófono. Antes de entregar este regalo, dije con voz clara, «Quiero hacer un brindis». Valentina me pasó una copa con una sonrisa condescendiente. «Claro, suegrita, diga unas palabras». Levanté la copa y miré directamente a los ojos de mi hijo. Brindo por la verdad, porque la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz. Fue entonces cuando aparecieron mis invitados especiales. Mientras Valentina tramaba mi destrucción, yo no estaba sola. Tenía aliadas que ella nunca vio venir, mujeres que habían estado observando en silencio, esperando el momento exacto para actuar. La primera era Esperanza, mi empleada de confianza. Pero Esperanza era mucho más que una empleada. Era mi hermana del alma, la que me ayudó a criar a Rodrigo cuando yo trabajaba 18 horas al día. Su hijo, Miguel, el que ahora es ingeniero en sistemas, creció junto a Rodrigo. Fueron como hermanos hasta que Valentina llegó y convenció a mi hijo de que no era apropiado juntarse con la servidumbre. Esperanza había estado grabando todo. Cada humillación, cada robo, cada mentira. Tenía un celular viejo que escondía en su delantal y había documentado 3 años de abusos. Videos de Valentina sacando dinero de las cajas. Audio de ella burlándose de mí con sus amigas. Fotos de documentos que firmaba falsificando mi letra. «Señora Carmen», me dijo una noche llorando. «Me parte el alma ver cómo la trata. Y Rodriguito, ay, Rodriguito se perdió». La segunda aliada fue una sorpresa hasta para mí. Cristina Durán, la mejor amiga de Valentina. Sí, la misma que reía en todas las humillaciones, la que aplaudía sus crueldades. Resulta que Cristina también había sido víctima de Valentina. Me buscó una tarde en mi departamento, temblando como hoja. «Señora Carmen, necesito hablar con usted. Valentina me robó 3 millones de pesos». La historia era predecible. Valentina la había convencido de invertir en un negocio de importación de bolsas de diseñador. El negocio no existía. El dinero desapareció. Y cuando Cristina la confrontó, Valentina la amenazó con destruir su matrimonio, revelando una infidelidad inventada. «Tengo todos los mensajes, las transferencias, los contratos falsos», me dijo Cristina entregándome una USB. «Pero hay más. Valentina tiene una cuenta secreta donde guarda todo lo que roba. La contraseña es el cumpleaños de su primer esposo. Su primer esposo, Jorge Luis, el que estaba legalmente casado con ella. La tercera aliada fue la más inesperada, mi notaria, la licenciada Rebeca Montemayor. Una mujer de 60 años, dura como el acero, que había visto demasiados casos de esposas manipuladoras destruyendo patrimonios familiares. Carmen, me dijo en su oficina con vista a Reforma, «Lo que está pasando es criminal y tengo una idea». Su idea era brillante. Mientras Valentina creía estar transfiriendo las panaderías a su nombre, en realidad estaba firmando documentos que no decían lo que ella pensaba. Rebeca había usado un truco legal antiquísimo. Las transferencias requerían una segunda firma de validación que nunca llegó. Todos los papeles que Valentina había falsificado eran legalmente inválidos. Además, añadió Rebeca con una sonrisa que daba miedo, «Tengo un primo en la Fiscalía especializada en delitos financieros. Le va a interesar mucho el caso de la Fundación Fantasma de su nuera». Pero mi aliada más valiosa fue alguien que Valentina había olvidado que existía.
Rosa María Domínguez, su propia madre. Dagoberto la encontró en Caracas, viviendo en un asilo de caridad. Valentina, o Alma Patricia, su verdadero nombre, la había abandonado hacía 10 años, diciéndole que se iba a casar con un millonario mexicano y que volvería por ella. Mi hija siempre fue ambiciosa, me dijo Rosa María por videollamada, con lágrimas en los ojos. Desde niña mentía, robaba, manipulaba. Pensé que cambiaría, pero cuando robó los ahorros de toda la vida de su padre y lo dejó morir sin poder pagar el hospital, supe que había criado a un monstruo. Rosa María tenía algo invaluable: el acta de nacimiento original de Alma Patricia, sus registros escolares donde había sido expulsada por robo y, lo más importante, una orden de aprehensión de Venezuela por fraude que seguía vigente. «Señora Carmen», me dijo, «ayúdeme a venir a México. Quiero ver la cara de mi hija cuando sepa que su madre está viva y dispuesta a testificar en su contra». Le pagué el vuelo, la hospedé en un hotel discreto en Coyoacán y la preparé para la fiesta. Mientras tanto, seguí perfeccionando mi actuación. Cada día me mostraba más confundida, más frágil. Valentina estaba tan embriagada con su próxima victoria que no notó cuando instalé cámaras en su casa. No vio cuando copié todos sus archivos de la computadora. No se dio cuenta de que su teléfono estaba intervenido. Una semana antes del cumpleaños, la escuché hablar con alguien llamado Fernando. Después de la fiesta, internamos a la vieja. Ya tengo a los enfermeros contratados. Van a venir a las 3 de la mañana cuando todos estén borrachos. Se la llevan sedada y para cuando Rodrigo despierte, su mamá ya va a estar en Villahermosa. ¿Y si el hijo se opone? No se va a oponer. Le voy a decir que su madre intentó suicidarse. Tengo pastillas para dormir que voy a poner en su bolsa. Con eso y el episodio de la camioneta, cualquier juez nos va a dar la razón. Escuché mi sentencia de muerte civil con una calma que me sorprendió. No sentí miedo, no sentí tristeza, solo sentí una fría determinación. Esa noche llamé a todas mis aliadas. El día de la fiesta, necesito que estén listas. Vamos a darle a Valentina el espectáculo de su vida. Cristina confirmó que traería las pruebas del fraude. Rebeca tendría los documentos legales listos. Rosa María estaría esperando en una habitación del hotel. Esperanza tendría todas las grabaciones en una laptop conectada a las pantallas del salón. Y yo tenía la bomba final. Algo que había descubierto apenas 2 días antes y que cambiaría todo. Valentina no solo estaba casada con Jorge Luis, estaba embarazada de Fernando, su amante. El padre no era Rodrigo. La guerra estaba por terminar y yo tenía todas las armas. 3 noches antes del cumpleaños de Rodrigo, manejé sola a Guadalajara. Le dije a todos que iba a visitar a una prima enferma. Mentira. Iba a ver al licenciado Alejandro Mendoza Torres, el mejor notario de Jalisco y, casualidad divina, primo hermano de mi difunto Alberto. «Carmen, ¿estás segura de esto?», me preguntó después de revisar los documentos que le llevé. «Más segura que nunca, Alejandro. Mi hijo eligió su camino, ahora yo elijo el mío». Esa noche firmé un nuevo testamento. Uno que nadie conocía. Uno que dejaría a Valentina y a Rodrigo exactamente con lo que merecían. Pero el testamento era solo parte del plan. Lo verdaderamente brillante era lo que había construido en secreto durante los últimos 5 años, mientras todos me creían una viejita indefensa. Verás, cuando empecé a sospechar de Valentina, abrí una empresa paralela, Panificadora Esperanza S.A. de C.B., registrada a nombre de un fideicomiso del cual yo era la única beneficiaria. Mientras Valentina robaba de las panaderías que conocía, yo estaba construyendo un imperio que ella jamás detectó. 7 panaderías nuevas en Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Todas manejadas por las empleadas que Valentina había despedido por incompetentes. Rosa, María, Carmen, todas ellas ahora eran gerentes con participación en las utilidades. Facturaban 8 millones de pesos mensuales.
dinero que iba directo a cuentas que solo yo conocía. Pero eso no era todo. Durante mis visitas médicas a Houston, que Valentina creía eran para tratamientos de demencia, en realidad estaba cerrando tratos con inversionistas americanos. Había vendido la franquicia internacional de mis recetas por $15 millones. Sí, dólares. El dinero estaba en un fideicomiso en Texas, intocable para las leyes mexicanas, esperando mi señal. Señora Mendoza, me dijo Jim Patterson, el CEO de American Bakery Corporation, sus recetas son oro puro. Vamos a abrir 50 locales en California y Texas. Mientras firmaba ese contrato, Valentina estaba en México robándose migajas. De regreso en mi departamento de Polanco, saqué la caja fuerte escondida detrás del cuadro de la Virgen. Adentro, junto a todos los documentos que había recolectado, agregué el Nuevo Testamento. Pero también había algo más. Una carta para Rodrigo. Una carta que había reescrito 100 veces y que entregaría solo si las cosas salían como esperaba. «Mijo», empezaba la carta, «cuando leas esto, probablemente me odies, pero prefiero tu odio honesto que tu amor manipulado. El día antes de la fiesta, instalé las últimas piezas del rompecabezas. Primero, visité a mi banco y transferí $5 millones a una cuenta especial. No era para la camioneta, esa ya estaba pagada. Era para algo mucho mejor. Después, me reuní con los verdaderos empleados de Villahermosa, el asilo donde Valentina planeaba internarme. «Doctor Márquez», le dije al director, «mi nuera pagó 3 meses por adelantado para internarme contra mi voluntad. Aquí está el recibo». Le mostré la copia que había sacado del bolso de Valentina. «Esto es secuestro y ustedes serían cómplices». El hombre palideció. «Señora Mendoza, nosotros no sabíamos. Ella dijo que usted había firmado los papeles». «Mentira, pero le propongo un trato. Ustedes van a hacer exactamente lo que les voy a pedir, y yo no los denuncio. Es más, les pago el doble de lo que ella les dio». El plan era simple. Cuando los enfermeros vinieran por mí, se llevarían a alguien más. Alguien que había aceptado ayudarme por $100,000 y la promesa de unas largas vacaciones. Esa noche, la última antes del cumpleaños, no pude dormir. Me senté en mi balcón viendo las luces de la ciudad, tomando un té de canela como me enseñó mi abuela Esperanza. A las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un mensaje de voz de Valentina que había mandado por error, o tal vez queriendo torturarme. «Fernando, mi amor, después de mañana somos libres. La vieja se va al asilo, Rodrigo se queda con la culpa y las deudas, y nosotros nos vamos a Suiza con todo el dinero. El bebé va a nacer en Europa, lejos de este infierno. Te amo. El bebé, el hijo que mi hijo creía suyo». Tomé mi grabadora y guardé ese mensaje. Era la última pieza de evidencia que necesitaba. El día del cumpleaños amaneció soleado, sin una nube en el cielo. Era el 15 de marzo, curiosamente los idus de marzo, el día que asesinaron a Julio César. ¡Qué apropiado! Me bañé despacio, me peiné con cuidado, me puse el vestido azul marino. En el espejo vi a Carmen Elena Mendoza, no la víctima que Valentina había creado, sino la guerrera que siempre fui. Antes de salir, hice una última llamada. «Esperanza, activa el plan. Es hora». En algún lugar de la ciudad, mis aliadas se estaban preparando. Las pantallas del salón habían sido hackeadas por Miguel, el hijo de Esperanza. Los videos estaban listos para proyectarse. Los invitados especiales estaban en posición. Y yo, con las llaves de la camioneta en mi bolso, junto a una USB que contenía 3 años de crímenes documentados, me dirigí a la fiesta. Valentina creía que esa noche sería mi humillación final. No tenía idea de que sería la suya. Cuando entré al Salón Emperador, Valentina ya estaba en su elemento. Recibía a los invitados como una reina, con su vestido dorado que brillaba bajo los candelabros de cristal. Rodrigo estaba a su lado, incómodo en su smoking, sonriendo esa sonrisa forzada que ponía cuando ella lo exhibía como trofeo. «Ahí está la estrella de la noche»,
gritó Valentina cuando me vio, con esa voz falsa que usaba en público. La generosa madre que regala camionetas de 5 millones. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos con burla, otros con lástima, la mayoría con ese morbo cruel de los que disfrutan viendo caer a otros. Me acerqué despacio, sonriendo. Valentina me abrazó teatralmente para las fotos. Llegó su hora, suegrita, me susurró al oído. Después de esta noche, todos sabrán que está loca. Tienes razón, le susurré de vuelta. Después de esta noche, todos sabrán la verdad. Ella rió, creyendo que deliraba. La cena transcurrió según su guión. Valentina había preparado todo para hacerme quedar mal. Mi plato era diferente al de los demás, comida en papilla, porque a la señora se le dificulta masticar. Mi copa tenía agua mientras todos tomaban vino. Es que con sus medicamentos no puede beber. Mi silla estaba apartada de la mesa principal, para que esté más cómoda. Cada humillación era recibida con risitas nerviosas de los invitados. Vi a algunos empresarios importantes intercambiar miradas. Vi a las esposas de los socios cuchichear. Todos pensando lo mismo. Pobre vieja senil. A las 10 de la noche llegó el momento del brindis. Valentina tomó el micrófono con su copa de champán Moet Chandon de 3,000 pesos la botella. ¡Un brindis!, gritó con su voz entrenada para fingir emoción. Por la madre tonta que intenta comprar amor como si fuera pan del día. El salón estalló en risas. Cruel, despiadada, horrible risa. Fue mi señal. Me levanté despacio, me quité los tacones con calma y caminé descalza hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, me detuve y volví. Tienes razón, Valentina, dije tomando el micrófono que ella había dejado. Soy una tonta. Fui tonta por confiar, tonta por creer, tonta por no ver lo que todos aquí van a ver ahora. Saqué mi celular y presioné enviar. En las pantallas gigantes del salón empezó a reproducirse un video. Era Valentina en mi casa, sacando dinero de mi bolsa mientras yo dormía. Su voz se escuchaba clara. «Vieja estúpida, ni cuenta se da de que le robo». Los murmullos empezaron inmediatamente. Valentina corrió hacia las pantallas. «¡Apaguen eso! ¡Es falso! ¡Está editado!». Pero los videos seguían. Valentina firmando documentos con mi nombre. Valentina en el banco diciendo que su suegra tenía demencia. Valentina con el doctor Ramírez pagándole 300,000 pesos por el diagnóstico falso. «¡Rodrigo!», gritó desesperada. «¡Haz algo!». Mi hijo estaba paralizado, viendo cómo su mundo se derrumbaba. «Esperen», dije por el micrófono, «que lo mejor está por venir». La siguiente grabación era del día anterior. Valentina hablando con Fernando. «El bebé no es de Rodrigo, amor, pero él es tan idiota que nunca hará una prueba de paternidad». Un grito ahogado recorrió el salón. Rodrigo se puso blanco como papel. «¿Bebé?», preguntó con voz rota. «¿Qué bebé?». Valentina estaba atrapada. No podía negar los videos, no podía negar su voz, no podía negar nada. «Pero aún hay más», continué. «Les presento a algunos invitados especiales». Las puertas se abrieron. Primero entró Jorge Luis Mendoza, el esposo legal de Valentina. «Hola, Alma Patricia», dijo con acento venezolano. 5 años buscándote, mi amor, y sigues casada conmigo». Valentina parecía a punto de desmayarse. «No, tú, ¿cómo?». Después entró la verdadera Valentina Herrera, vivita y coleando. «Mucho gusto», dijo la mujer. «Soy Valentina Herrera, la verdadera, y vengo a denunciar robo de identidad». Luego entró el fiscal Ramírez, hermano del doctor corrupto. «Señora Alma Patricia Domínguez, queda arrestada por fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y bigamia». Pero el golpe final vino de la última persona en entrar. Rosa María Domínguez, la madre de Valentina. «Mija», dijo la señora con lágrimas en los ojos. «¿Valió la pena? ¿Valió la pena destruir a otra familia como destruiste la nuestra?». Valentina cayó de rodillas. Su vestido dorado se arrugó en el piso de mármol.
El maquillaje perfecto se corrió con las lágrimas. La máscara finalmente había caído. «¡Carmen!», gritó. «Por favor, piensa en Rodrigo, piensa en tu hijo». Me acerqué a ella, me agaché hasta estar a su altura y le dije suave pero claro para que todos escucharan. Pensé en él. Por eso hice todo esto, para salvarlo de ti. La policía se la llevó esa misma noche, pero antes de que saliera, me acerqué una última vez. La camioneta nunca fue para Rodrigo. Era el precio de tu libertad. 5 millones de pesos para desenmascarar a una criminal. La mejor inversión de mi vida. El salón estaba en silencio absoluto. Los invitados no sabían dónde mirar. Los meseros habían dejado de servir. Hasta los mariachis estaban mudos. Rodrigo seguía parado en el mismo lugar, como estatua. Rodrigo me miraba como si fuera la primera vez que me veía. Ahí, parado en medio del salón con su smoking de 100,000 pesos, parecía un niño perdido. El mismo niño que lloraba cuando se raspaba las rodillas, el que me abrazaba cuando los truenos lo asustaban. «Mamá, ¿todo esto lo planeaste?» «No, mijo, todo esto lo planeó tu esposa. Yo solo me defendí». Se dejó caer en una silla. Los invitados empezaron a irse en silencio, como quien huye de un funeral. En 15 minutos, el salón quedó vacío. Solo quedamos Rodrigo, yo, Esperanza y el abogado que había traído conmigo. «Licenciado Gutiérrez», le dije al abogado, «explíquele a mi hijo su situación legal». El abogado, un hombre de 60 años con cara de bulldog, abrió su portafolio. «Señor Mendoza, su matrimonio es nulo. La señora Valentina, o mejor dicho, Alma Patricia, estaba casada cuando se unió a usted. Eso significa que legalmente usted nunca estuvo casado». «¿Y las propiedades? ¿Las cuentas bancarias?» «Todo lo que está a nombre de ambos puede ser reclamado únicamente por usted. Ella no tiene derecho a nada». «¿Y el bebé?» Ahí me dolió el corazón. Ver a mi hijo preguntar por un bebé que no era suyo. «Rodrigo», le dije suave, «ella está embarazada de Fernando, su amante. Lo admitió en las grabaciones». Se quebró. Mi hijo, mi muchachito fuerte, lloró como no lo había visto llorar desde que murió su padre. Me acerqué para abrazarlo, pero me rechazó. «No me toques. Tú también me mentiste. Me hiciste creer que estabas perdiendo la cabeza para protegerte». «No necesitaba tu protección, necesitaba que confiaras en mí». «¿Confiar? Rodrigo, cuando intenté advertirte, me gritaste, me dijiste que estaba celosa, me echaste de tu vida». «Porque ella me convenció». «Exacto, ella te convenció, tan fácilmente, tan rápido, ¿y querías que confiara en ti?». La verdad le pegó como cachetada. Se levantó tambaleante y caminó hacia la salida. «¿A dónde vas?». «A emborracharme hasta olvidar que existo». «No, vas a ir a tu casa, vas a dormir y mañana vamos a arreglar este desastre, juntos». «¿Juntos? Mamá, vendiste las panaderías, ¿verdad? Por eso ella no encontraba el dinero». «No las vendí, las protegí, siguen siendo nuestras». «¿Nuestras?». «Siempre fueron nuestras, mijo, siempre». Esa noche lo llevé a su casa. La casa que había pagado yo, pero que por primera vez sentía suya. Mientras dormía su borrachera, revisé los papeles que Valentina había dejado. Descubrí más horrores. Préstamos a mi nombre por 10 millones de pesos, contratos con proveedores fantasma, hasta una demanda laboral falsa preparada para quitarme más dinero. A la mañana siguiente, Valentina intentó negociar desde el reclusorio donde esperaba su proceso. Mandó a su abogado, un tipo con cara de rata que cobró 50,000 pesos solo por venir a verme. «Mi cliente está dispuesta a irse del país si retiran los cargos». «No. Podría contar cosas sobre su hijo que dañarían su reputación». «¿Qué cosas? ¿Que fue víctima de una estafadora? Todo mundo ya lo sabe». «Tenemos fotos comprometedoras». Me reí. Por primera vez en meses, me reí de verdad.
¿Fotos editadas como las que usó para chantajear a Cristina Durán? Ya las revisó un perito, todas falsas. El abogado tragó saliva. ¿Qué quiere entonces? Justicia. Que pague por cada peso robado, por cada mentira dicha, por cada día de tortura psicológica. Eso podría ser 20 años de cárcel. Entonces que sean 30. 48 horas después del cumpleaños, el divorcio estaba completo. Bueno, la anulación, porque divorcio no podía haber de un matrimonio que nunca existió. Valentina fue sentenciada a 15 años de prisión. Hubieran sido más, pero su embarazo le dio atenuantes. Fernando, su amante, huyó a Colombia donde lo agarraron por otros fraudes. Jorge Luis, el esposo legal, no quiso saber nada de ella y se regresó a Venezuela. El bebé nació en prisión, una niña. La madre de Valentina, Rosa María, pidió la custodia y se la dieron. Me buscó antes de irse. Señora Carmen, siento mucho todo lo que mi hija le hizo. Usted no tiene la culpa, señora. Criaré a esta niña diferente. Le enseñaré valores, le enseñaré a trabajar. No será como su madre. Le di un sobre con 200,000 pesos, para la niña, para que tenga oportunidades. La señora lloró. Usted es lo que mi hija nunca pudo ser, una verdadera dama. Rodrigo tardó meses en perdonarme, no por lo que hice, sino por cómo lo hice, por no confiar en él, por tratarlo como otro enemigo en lugar de una víctima. Pero poco a poco, trabajando juntos en reconstruir las panaderías, volvimos a encontrarnos. Volvimos a ser madre e hijo. Volvimos a ser familia. La camioneta de 5 millones se quedó en el estacionamiento del hotel por semanas hasta que decidí qué hacer con ella. 6 meses después de aquella noche, me desperté temprano como siempre. Eran las 5 de la mañana y la ciudad apenas comenzaba a despertar. Me preparé un café de olla como me enseñó mi abuela y me senté en el balcón a ver el amanecer. La camioneta Mercedes-Benz seguía en el estacionamiento del hotel, acumulando polvo y cuentas de resguardo. 5 millones de pesos convertidos en un recordatorio de metal y cuero de la noche que recuperé a mi hijo. Rodrigo había cambiado mucho. Ya no usaba los trajes de 100,000 pesos que Valentina le compraba. Había vuelto a sus jeans y camisas simples. Llegaba a las 4 de la mañana a la panadería de Regina, la primera, la original, para ayudar con el primer horneado del día. Como cuando era niño, me dijo una mañana mientras amasábamos juntos. ¿Te acuerdas, mamá? Yo hacía mi tarea mientras tú horneabas. Me acuerdo de todo, mijo, de cada momento. Las panaderías se recuperaron rápido. Despedimos a todos los consultores que Valentina había contratado. Regresamos a las recetas originales. Volvimos a contratar a las empleadas despedidas. En 3 meses, recuperamos el 60% de los clientes perdidos. En 6, estábamos mejor que nunca. Pero lo más importante no fue el dinero recuperado. Fue ver a Rodrigo volver a ser él mismo. Un día me llamó desde la panadería de Coyoacán. «Mamá, ven rápido, necesito mostrarte algo». Cuando llegué, había una fila de clientes hasta la esquina, todos esperando por el pan recién salido como en los viejos tiempos. «¿Ves eso?», me dijo con lágrimas en los ojos. «Esto es lo que construiste, esto es real, no los restaurantes pretenciosos de Valentina, esto». Doña Lupita, nuestra clienta más antigua, se acercó con su bolsa del mandado. «Carmelita, qué gusto que regresó el pan de verdad, el de antes, el que sabe a casa». Esa tarde, Rodrigo y yo nos sentamos en la oficina, la misma donde había descubierto las primeras mentiras de Valentina, y hablamos de verdad por primera vez en años. «Mamá, necesito pedirte perdón». «No, mijo. Déjame terminar. Te fallé. Te cambié por una mujer que me prometió convertirme en alguien importante. No me di cuenta de que ya era alguien. Era tu hijo. El hijo de la mujer más fuerte que conozco. Lloramos juntos, abrazados como cuando él era niño y yo era toda su mundo». «¿Y la camioneta?», me preguntó después.
¿Qué vas a hacer con ella? Es tuya si la quieres. No la quiero. Me recuerda todo lo malo. Entonces la vendemos. ¿No? Tengo una mejor idea. Su idea me sorprendió. Quería subastarla y usar el dinero para crear una fundación real, no como la falsa de Valentina. Una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia económica y psicológica. La llamaremos Fundación Esperanza, dijo, como tu abuela, como tu primera panadería, como tu empleada fiel. La subasta fue un evento. No por publicidad. Quisimos hacerlo discreto, pero la historia se había corrido. La esposa del embajador de Alemania, que había estado en la fiesta del cumpleaños y vio todo, compró la camioneta por 7 millones de pesos. Para mí no es solo un auto, me dijo. Es un símbolo de que las mujeres podemos defendernos. Con esos 7 millones, más 3 millones que puse yo, más 2 que puso Rodrigo de sus ahorros personales, creamos la fundación. En el primer año ayudamos a 53 mujeres a salir de relaciones abusivas, a recuperar su dinero, a reconstruir sus vidas. Una de ellas era Cristina Durán, la examiga de Valentina. No solo recuperó los 3 millones que le robaron, sino que con nuestra ayuda legal, descubrió que su esposo, que la amenazaba con quitarle a sus hijos, también la había estado robando. Ahora maneja una de nuestras panaderías nuevas en Guadalajara. Rosa, María, Carmen, todas las empleadas que Valentina despidió, ahora son socias minoritarias de las panaderías. Cada una tiene el 5% de la sucursal que maneja. En 5 años serán dueñas del 20%. Esperanza se jubiló, pero sigue viniendo cada mañana a tomar café conmigo. Su hijo Miguel diseñó un sistema de seguridad para todas las panaderías, para que nunca más alguien pueda robar, señora Carmen. ¿Y yo? Sigo levantándome a las 5 de la mañana. Sigo supervisando la producción. Sigo siendo Carmen Elena Mendoza, la panadera de Xochimilco, que construyó un imperio con sus manos. Pero ahora soy más. Soy la prueba viviente de que nunca es tarde para defenderse. De que el silencio puede ser un arma. De que a veces hay que destruir todo para poder reconstruir. Valentina sigue en la cárcel. Le quedan 9 años. A veces me llegan noticias de ella a través de su madre. Dice que estudia repostería en el penal, que quiere salir reformada, que pide perdón. No la odio. El odio es darle demasiada importancia. Simplemente ya no existe en mi mundo. Hace una semana, Rodrigo me dio la mejor noticia. Está saliendo con Sofía, la hija de mi notaria Rebeca. Una mujer trabajadora, honesta, que tiene su propio despacho de abogados especializado en derecho familiar. Esta vez es diferente, mamá. Sofía me quiere por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y cómo sabes? Porque le conté toda la historia con Valentina en nuestra primera cita. Y su respuesta fue: tu madre es mi héroe. Ojalá algún día sea la mitad de fuerte que ella. Anoche, mientras cenábamos los 3 juntos, Sofía me dijo algo que me llegó al alma. Señora Carmen, gracias por no rendirse, por pelear, por enseñarnos que el amor de madre no es dejar que los hijos hagan lo que quieran, sino protegerlos incluso de sí mismos. Y así termina mi historia. La historia de cómo regalé una camioneta de 5 millones para recuperar algo invaluable, mi dignidad, mi familia, mi vida. Si esta confesión tocó tu corazón, si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Comenta de dónde nos ves. Cuéntanos si has vivido algo similar. Y suscríbete para más historias de mujeres que se negaron a ser víctimas. Porque todas tenemos una guerrera dentro. Solo necesitamos recordar cómo despertarla. Fin.